El episodio de Cascarudo Landia. Bueno, en la temporada 3 hay dos episodios que para mí son peores. Está el de Cascarudo Landia y el de la esponja que podía volar. Claro. Pero para mí, vamos con el episodio de Cascarudo Landia. El peor de la temporada 3. Aunque vuelvo y repito, la temporada 3 la temporada 3 se lleva la medalla de bronce de los mejores episodios de Bob Esponja. Aunque, ¿verdad? Aunque tenía algunos episodios, ¿verdad? Pero en mi opinión, el peor es Cascarudo Landia. ¿Por qué? Sencillo. En ese episodio, Bob Esponja llega muy feliz porque llegaba el verano, en donde Don Cangrejo le cuenta que los niños salen de la escuela para ir con todo el dinero al crustáceo cascarudo. El episodio, ¿por qué fue bastante malo? Pues porque Don Cangrejo lo único que pensaba era en el dinero, en el dinero, en el dinero. Pero en ese episodio, pues, lamentablemente fue uno de los para mí fue el peor, porque en ese episodio los niños estaban torturando a Bob Esponja. Trataron a Bob Esponja como si fuera un animal. Y al Don Cangrejo no le importaba que los niños lo siguieran maltratando. Y luego de eso... Pero luego de eso, el episodio, mientras continuaban, Don Cangrejo le había dicho que iba a ir un tal Cangreburguito, un payaso que jamás existió, que eso se lo inventó Don Cangrejo. Y es cierto, era falso, porque porque ¿quién era Cangreburguito? Pues Don Cangrejo, con una corbata y una nariz de payaso, y hizo un chiste no gracioso, que no era un chiste, era algo bastante aburrido. En donde Don Cangrejo se reía, porque era un plan, porque lo único que le interesaba era el dinero. Se notaba que Don Cangrejo seguía ganando dinero. Aunque el final del episodio no estuvo tan mal. ¿Saben por qué? Porque al final Don Cangrejo obtuvo su merecido. Porque los niños le dieron su merecido a Don Cangrejo por ser un tacaño y un avaricioso. Pero al principio del episodio fue bastante malo porque están torturando a Bob Esponja, los niños torturando a Bob Esponja de manera injusta, todo porque estaban muy caprichosos porque querían a Cangreburguito el payaso. Todo por culpa ¿de quién? De Don Cangrejo. Número 8. El episodio del regalo de goma de la cuarta temporada de Bob Esponja. Ese es el último capítulo de la cuarta temporada de Bob Esponja. Ese episodio está considerado como el peor de la cuarta temporada, al igual, pero también puede ser considerado como uno de los peores episodios de la serie. ¿Por qué? Porque ese episodio, el regalo de goma, ese episodio, la mayoría de los fans de Bob Esponja dicen que el episodio del regalo de goma fue el episodio que llevó a la serie a la decadencia. ¿Y por qué ese episodio llevó a Bob Esponja a la decadencia? Simple. Ese episodio comenzó con Patricio regalándole a Bob Esponja una goma de mascar o un chicle gigantesco. Pero era un chicle muy asqueroso pero el resto del episodio mostraban las asquerosidades de esa goma de mascar. Era un episodio imposible de olvidar, que yo me imagino que a muchas personas dieron ganas de vomitar por ver ese episodio, porque ese episodio era bastante asqueroso. El chicle era bastante asqueroso, tenía un montón de basura, guácala. De verdad y también contenía algunas escenas grotescas.
Y cuando Bob Esponja se quería deshacer del chicle, pero no quería que su mejor amigo se enojara con él, porque Patricio siempre, pues... Y el final del episodio, pues, fue bastante malo, porque todos terminaron encubiertos de chicle. Después de que Patricio se lo comiera todo y después eruptada. Un chicle bastante asqueroso, guácala. Y sí, es cierto, en mi opinión, el peor episodio de la temporada 4 de Bob Esponja ha sido ese, el del regalo de goma. Y y gracias a ese episodio, la serie se arruinó completamente. Gracias a ese episodio. Ya Bob Esponja no es el mismo de antes. Número 7. ¿Alguien recuerda el episodio de amar a una cangreburger de la 5ª temporada de Bob Esponja? La temporada 5 ha sido, según los fans de Bob Esponja, la 5ª temporada ha sido la primera peor temporada de Bob Esponja. La temporada que llevó a la serie a la decadencia. Junto con los últimos episodios de la temporada 4, claro. Pero la temporada 5 era bastante mala. Y ese episodio es amar a una cangreburger. Ese episodio era un episodio bastante absurdo, bastante aburrido y un poco traumante. ¿Por qué? Porque Bob Esponja estaba enamorado de una cangreburger. Entonces, por una cangreburger rechazó a Arenita y a Patricio, quienes eran sus amigos. Y aquí llega lo peor. Que yo digo que ¿por qué fue traumante ese episodio? Pues porque en ese episodio Bob Esponja se mostró como un asesino. ¿Por qué un asesino? Porque mató a unas almejas solo porque las almejas pues están cerca de la cangreburger. Se querían comer a la cangreburger. Que por cierto Bob Esponja llama a esa cangreburger cangre. Enamorado de ellas. Y entonces Bob Esponja por eso mismo mata a las almejas. Incluso dentro de esa misma canción. Pero también ese episodio era bastante asqueroso porque después de que esa cangreburger terminara cayendo al agua, terminó como que pudriéndose y enseñaban escenas y casi al final del episodio había una escena bastante grotesca en donde la cangreburger ya se estaba desintegrándose. Era bastante asqueroso de verlo. Y lo peor del episodio fue cuando Bob Esponja terminó de comérsela porque el avaro de Don Cangrejo le dijo que las cangreburgers están hechas para ser amadas y comidas. Y Bob Esponja se la comió así, toda podrida. Así fue como terminó el episodio, en donde él quería vomitar. Ese episodio fue bastante malo y bastante horrible, asqueroso. Incluso que Bob Esponja matara a unas almejas. ¿Qué es eso? Número 6.